Buen día para todos. Vamos a realizar la declaración de renta de una persona natural del año grabable 2020. En este archivo tenemos la información del contribuyente, lo que sería su patrimonio, sus pasivos, la información del dependiente económico, la información tributaria del año 2020, al igual que la información de ingresos y retenciones que les pidió la empresa de ese año grabable, es decir, del año 2020. Para realizar esta declaración vamos a utilizar el aplicativo AyudaRenta. Este aplicativo AyudaRenta es de forma gratuita, se baja en la página de la DIAN. Entonces vamos a, el aplicativo cuando lo bajamos, el nombre aparece así, AyudaRenta 2020 versión 1. Le vamos a poner el nombre para que nos quede mucho más organizado. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Que dejen el original, ejemplo, en este caso es en este original, le hacen una copia y a esta copia que hagan ya le ponen el nombre de la persona. O sea, no les recomiendo, ejemplo, que trabajen después que hayan a hacer otra declaración de otro contribuyente, traen sobre este mismo, no. Le hacen una copia a este original, al de acá le ponen el nombre de la persona para que puedan identificar a quién le están haciendo la declaración, y cuando le vayan a hacer la declaración a otra persona, entonces también hacen copia de este original. Entonces, en este caso, vamos a ponerle la información de este que es que le vamos a hacer la declaración. Listo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros abrimos el aplicativo, en este caso es el que ya le puse el nombre del contribuyente. Entonces ahí ya nos está cargando. Es un aplicativo que internamente le está formulado, hace una serie de procesos, de procedimientos, digamos que él nos facilita todo lo que tiene que ver con la elaboración de la declaración de renta. Evidentemente tenemos que tener muy claros los conceptos, ya que de conformidad a la información que nosotros ingresemos, así mismo él nos va a realizar los cálculos. Entonces, una vez él abre, ¿qué hacemos? En esta parte donde dice habilitar edición, le damos aquí. Aquí donde dice habilitar edición, le damos clic. ¿Esto para qué? Para que nos active todos los que son los diferentes procesos en el Excel. Se le damos clic ahí en habilitar edición. Listo, entonces después que le damos a habilitar edición y ya se nos quita esa parte, bajamos aquí. Entonces nos van dando información, que es una herramienta gratuita que sirve para diligenciar la declaración del impuesto de renta y complementario de personas naturales. Es decir, este aplicativo lo utilizamos para generar el formulario 210, que es donde se presenta la declaración de renta de personas naturales. Entonces nosotros bajamos aquí y le damos clic aquí donde dice siguiente. Entonces, cuando yo le doy siguiente, él me va mostrando información. El programa AyudaRenta es una herramienta en Excel desarrollada por la DIAN, el sistema operativo Windows 10, con el propósito de facilitar la declaración de renta de personas naturales. Entonces, yo bajo, súper importante que le hayan dado clic en siguiente, y le doy clic aquí donde dice siguiente. Ahí nos sigue mostrando información.
ejemplo, para determinar el patrimonio, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas. Entonces le sigo ando aquí en siguiente. Uso el programa, pues bajo, y le doy aquí ir al formulario. Cuando yo le doy clic aquí en ir al formulario, él ya me carga el formulario. Entonces me sale este mensaje de diligenciamiento y le doy clic aquí en aceptar. Entonces, ese mensaje que salió ahí, ¿qué es? Lo que ahí me estaba diciendo es que yo, para ingresar la información, yo no lo doy directamente aquí en los renglones, ejemplo, renglón 32, no. Para yo ingresar la información, yo le voy a dar clic en estas secciones donde tiene la manito. Ejemplo, si yo voy a ingresar la información de los datos del declarante, yo le doy clic aquí en este cuadrito donde está esta manito que dice dato del declarante. Si voy a ingresar la información del patrimonio, le doy clic aquí en este cuadrito donde dice patrimonio y así sucesivamente. Aquí se voy a ingresar las rentas de trabajo. Cada cosa yo le voy a dar clic aquí donde está la manito para que me abra toda la información que va aquí. En este caso, ¿qué es lo primero que vamos a ingresar? La información o los datos del declarante. Entonces, para ingresarlos, ¿qué hago? Le doy clic aquí donde dice datos del declarante y él me va a abrir un espacio para yo ingresar esa información. Entonces, en este caso, yo subo y la información voy a arrancar desde aquí. Entonces, lo primero que me pide que es número de identificación tributaria. El número de identificación tributaria es este de aquí. Digamos que va a ser el número de cédula de él. Entonces, acá, esta información que está aquí es la que voy a ingresar allá, la que allá me pidan de esta sección que tengo aquí en el enunciado. Entonces, vamos a ir ingresando. Entonces, ¿yo qué hago? Para ingresar, yo le doy clic aquí en el cuadro en blanco. Y ahí voy a ingresar el número de cédula. Entonces, tenemos que el número de cédula es 1077 423 565. Este es el número de cédula. El dígito de verificación, el sistema lo calcula automáticamente. Lo que esté así en gris, ¿qué quiere decir? Que ahí no ingresa la información. Los cuadritos que estén así en blanco, ahí sí ingresan información. ¿Qué otra información me está pidiendo? Primer apellido, segundo apellido, primer nombre y otros nombres. Otros nombres, ejemplo, Arley. Entonces aquí iría Arley y acá Jessy. Si no tiene otros nombres o un segundo nombre, pues se pone apenas el primero. Entonces en este caso vamos a ingresar los datos que me está pidiendo. Entonces me dice que el primer apellido es Moreno. El segundo apellido es Cuesta. Y el primer nombre es Andrés. Ok. Otros nombres no tiene. Entonces aquí no lleno nada. Entonces hasta aquí tengo número de cédula, primer apellido, segundo apellido y nombre. Aquí donde dice código de dirección seccional, le damos clic aquí y vamos a escoger el 18. Entonces vamos bajando aquí en la esquinita y vamos a escoger el código 18, que sería para este caso Quito. Entonces, el código de la actividad económica, le damos clic acá y el código de la actividad económica está aquí. Ejemplo que aquí tenemos código de dirección seccional, que es este, y aquí tenemos código de la actividad económica principal. Entonces nos dice que es la 0010. Entonces aquí damos clic aquí donde dice código de actividad económica y escribimos 0010. Listo. Ahí ya la colocamos. ¿Qué más nos está pidiendo? Nos dice valor patrimonio bruto a 31 de diciembre del 2019. Ese dato, ¿dónde está? Ese dato es el que está aquí. Patrimonio bruto 2019. O sea que el patrimonio bruto es 250 millones. Ese dato lo vamos a poner aquí. 250 millones. Listo. ¿Qué más nos pide acá? Aquí nos pide valor patrimonio líquido a 31 de diciembre del 2019. Ese dato es el de acá. Patrimonio líquido 2019, 200 millones.
Entonces, ese dato es el que va aquí. 200 millones. Listo. ¿Qué más nos pide IG? Nos dice, diligencia el número de años que ha declarado, incluyendo el actual. Entonces, acá tengo ese dato. Entonces me dice, número de años que ha declarado, incluyendo el actual. Entonces me dice 3. Este dato que está aquí, que dice 3, es el que voy a ingresar en esta parte. Entonces, 3. Ok. Entonces, cuando yo ingreso el 3 y le doy clic, o sea, me va a salir esta casilla. En esta casilla que dice, diligencia el impuesto neto de renta año 2019. Tome este valor de la casilla 95, el formulario 2010 de la declaración de renta año 2019. O sea, ese dato, ¿cuál es el que me está pidiendo allí? Ese dato que me pide es este, impuesto neto de renta 2019, que es 2.506.000. Este dato es el que voy a ingresar en este cuadrito que me sale cuando le doy, escribo el 3 y le doy clic en otro lado. Entonces yo voy a ingresar 2.506.000 y le doy aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, este dato me lo pasa acá, aquí este cuadrito en gris, pero les decía, los cuadros en gris, usted no ingresa la información directamente allí. Esos son espacios que están bloqueados y les va a pedir la información, ejemplos, en otro lado. Entonces, en ese caso puntual, cuando le dan clic allá en el, ingresan el 3, le dan clic, ahí él se activa para que ingresen la información. Listo, aceptar. Ahí lo tenemos. Entonces, ojo, acá dice, si se acogió el beneficio de auditoría, marque X. Como nosotros no nos vamos a cuadrar ningún beneficio de auditoría, aquí no vamos a marcar nada. Este espacio en blanco lo vamos a dejar así. ¿Qué más nos va a calcular aquí automáticamente el aplicativo? Nos va a calcular de conformidad al número de cédula que ingresamos arriba, cuál sería la fecha máxima para que esta persona presente su declaración. O sea que para el caso de esa cédula, su declaración de renta el año 2020, él la debe presentar a más tardar el 24 de septiembre del 2021. O sea que aquí automáticamente el sistema me lo calcula. Listo, entonces nos dice, signatario, en este caso no vamos a poner información ahí. Acá donde nos dice información del dependiente económico, aquí va la información que tenemos acá que dice información del dependiente económico. Todos estos datos son los que van allá. Entonces, en el tipo de documento, aquí en la información del dependiente económico, en el tipo de documento escogemos cédula. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que es mayor de edad. Entonces aquí escogemos cédula. Esta información que metemos aquí es para que el sistema automáticamente nos calcule lo que tiene que ver con la deducción por dependiente económico. Aquí donde dice número de identificación, vamos a ingresar el número de identificación del dependiente económico. ¿Qué es información? Es esta de aquí, información del dependiente económico. Entonces ingresamos la cédula, que la cédula es 1077423-566. Listo. Aquí donde dice primer apellido, ingresamos el primer apellido del dependiente económico, igualmente su segundo apellido, su primer nombre y otros nombres si los tiene. Entonces, en primer apellido tenemos que es Moreno. El segundo apellido es Copete. Y el primer nombre es Andris. Otros nombres no tiene. Y acá dice parentesco, vamos a escoger qué parentesco tiene. Entonces, aquí donde se sale esta flechita al lado, aquí escoge. Entonces, nos dice si es hijo del contribuyente que tenga hasta 18 años de edad y depende económicamente del contribuyente,
los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23. En este caso escogemos el primero. ¿Por qué? Porque él tiene 18 años. Si tuviera 19 años, escogeríamos el segundo, que dice con edad entre 18 y 23 años. Igualmente, acá hay otros dependientes que si fueran alguno de los otros días, que entonces lo escogeríamos. Ejemplo, madre del contribuyente que se encuentra en situación de dependencia. Entonces, para este caso puntual, escogemos el primero. ¿Por qué el primero? Porque miren que acá me está diciendo que es hijo de 18 años. Este es el parentesco que tiene. Entonces, cojo ese. Listo. Después que escojo el parentesco, el dependiente económico, aquí me va a decir que escoja durante ese año, es decir, durante el año 2020, cuántos meses él fue dependiente mío. Entonces yo para este caso voy a decir que fue todo el año. Entonces voy a escoger 12 meses. Si él hubiera sido dependiente económico mío, o sea, que dependía económicamente de mí, apenas durante ese año fue 6 meses, entonces escogería 6, o si fue 5, o si fue 11. Para este caso puntual, vamos a escoger 12 porque fue dependiente económico todo el año. Listo, entonces escogemos 12. Acá me dice que ponga la fecha en que yo pienso o voy a presentar esta declaración. ¿Para qué? Para el sistema me va a calcular si es temporánea, si es después de la fecha o no, para así mismo calcularme la sanción. En este caso, él la tiene que presentar el 24 de septiembre. Nosotros le vamos a decir que la vamos a presentar un mes antes. Ejemplo, el 24 de agosto del 2021. Listo. Cuando yo ingreso la fecha y le doy clic, ejemplo, en otro lado, ¿qué hace el sistema? El sistema aquí me va a decir si es presentada de forma extemporánea o oportuna. Entonces, en este caso, como le estoy diciendo que lo voy a presentar antes de la fecha, entonces él me está diciendo que será presentada de forma oportuna. Entonces, dice presentación oportuna, o sea, antes de la fecha límite. Acá donde dice la sanción se reducirá, acá no escojo nada porque ni siquiera va a calcular sanción porque se entiende que la voy a presentar en la fecha que es. Entonces, ojo acá. Ahí digamos que ya ingresamos la información de los datos del declarante. Entonces, ¿qué deben de tener presente? En la información de los datos del declarante no solo voy a ingresar su número de cédula, su nombre, su apellido, no. También voy a ingresar esta otra información que me pide aquí. El patrimonio bruto del año inmediatamente anterior, el patrimonio líquido, las veces, incluyendo con esta que va a presentar el número de veces su declaración. También cuando le doy clic aquí, saben que me pide esta información del impuesto neto, me calcula de una vez la fecha en que o por la fecha máxima en que debo presentar la declaración, a qué ingreso la información del dependiente económico. Acá ingreso la cantidad de meses de que ese dependiente económico fue. Aquí voy a escoger el parentesco. Aquí voy a poner la fecha en que pienso presentar esa declaración. Vea, siempre la fecha que van a poner aquí debe ser inferior a la fecha límite. ¿Para qué? Para que el sistema no le calcule sanción. Entonces, ¿yo qué hago? Si aquí tengo 24 de septiembre, yo acá le puedo poner 23 de septiembre. Incluso le puedo poner hasta el mismo 24 de septiembre aquí, pero no le vayan a poner ejemplo después, por decir 25 de septiembre, porque me va a calcular sanción. Esto lo deben de tener muy presente aquí, cuando vayan a ingresar la fecha en que piensan presentar la declaración. Listo, cuando ya ingresé todos estos datos, ¿qué hago? Le doy aquí donde dice complementos en Excel y le doy aquí donde dice ir al formulario. Esto es para que me lleve nueva ya el formulario. Entonces, acá lo hice. Aquí donde dice complementos, clic, y lo doy aquí donde dice ir al formulario. Cuando yo le dé allí donde dice ir al formulario, el que hace me mande nuevo el formulario. Listo. Entonces, mire qué pasó allí. Que él ya me ingresó aquí. Aquí ya me ingresó o ya me trajo parte de esa información que yo coloqué allá. ¿Qué me colocó aquí, ejemplo? El número de cédula más el dígito de verificación. O sea, aquí me puso el NI. Mira, aquí ya me puso el apellido,
primer apellido, segundo apellido, el nombre. En el lado de acá ya colocó de una vez el código de la dirección seccional. De una vez ya lo colocó en la esquina. ¿Por qué? Porque esos datos él automáticamente se los trae. Mírenlo aquí. Código de dirección seccional. Listo. Y hay otra información que ya él allí internamente, yo metí esos datos, él la va a tener presente para cuando haya hacer otros cálculos. Ok, entonces, ¿qué es lo otro que voy a ingresar? Voy a ingresar la información del patrimonio. Para ingresar la información del patrimonio, le doy clic aquí donde dice patrimonio que tiene la manito. Entonces, yo le doy clic aquí y él me abre este cuadro para que yo pueda ingresar toda la información del patrimonio. Entonces, este cuadro tiene varias secciones. Bienes y o efectivo en moneda extranjera. Aquí voy a ingresar bienes y efectivo que yo tenga en moneda extranjera. Para este caso no tenemos, entonces aquí no ingreso nada. Acá voy a ingresar, dice, efectivo, banco, cuentas de ahorro y cuentas en moneda nacional. Entonces, para este caso, en este cuadro, en el segundo, sí lo voy a abrir porque sí tengo información de banco. Entonces, abro aquí dándole clic y nos sale este cuadro donde yo voy a ingresar la información de lo que tiene que ver con sus cuentas de ahorro, sus cuentas corrientes, o sea, su información que él tiene en banco. Y también aquí, si tuviera saldos en caja, también aquí le ingresaría. Entonces, nombre de la entidad. Entonces, habrá que el taller y me dice que aquí en el patrimonio él tiene esta información. Entonces, copio esta información y la voy pegando acá o la puedo, imprimo el enunciado y la voy pasando también. Entonces, en este caso, él dice que tiene una cuenta de ahorro en Banco Agrario con un saldo de 20 millones de pesos. Entonces, esa información la voy a poner aquí. Entonces, aquí voy a dejar. Aquí, este sería la identificación del banco. Entonces, esta la pego aquí. Este sería el concepto, o sea que es una cuenta de ahorro. Este la pego acá. Y el nombre de la entidad, dejo esta parte, que sería Banco Agrario. Entonces, aquí tengo el nombre de la entidad, el número de identificación de la entidad, el concepto, ejemplo, una cuenta de ahorro, si fuera una cuenta corriente, entonces aquí también pondría el dato. Y el saldo de diciembre 31 lo pongo aquí. ¿Cuánto es el saldo de diciembre 31? 20 millones. Entonces, ese va allí, 20 millones. Listo. Entonces, aquí ya ingresé y acá el patrimonio ingresé este primer datico, que es la cuenta de ahorro el saldo de la cuenta de ahorro de Banco Agrario. Cuando yo ingreso aquí, si tuviera otra cuenta, también le ingresaría aquí abajo. Por ejemplo, si tuviera otra en otro banco y acá su respectivo saldo. Como apenas tengo esa, ¿qué hago? Bajo acá y le doy ir a patrimonio para que me devuelva donde estaba anteriormente. Le doy clic aquí en ir a patrimonio. Listo, entonces mira qué hizo aquí el sistema. Automáticamente ya aquí me trajo esos 20 millones que ingresé. ¿Qué más tengo en patrimonio? También tengo una casa y tengo una moto. Entonces, ¿eso dónde lo voy a ingresar? La casa y la moto le ingreso aquí donde dice activo fijo en moneda nacional. Yo le doy clic aquí donde dice activo fijo en moneda nacional y ya en esta sesión voy a ingresar la casa y voy a ingresar también la moto. Entonces aquí tengo una casa con su número de escritura. Ese artículo le ingreso aquí. Descripción del bien, una casa, y el código de identificación del bien va a ser este, ejemplo, el número de la escritura. Y acá valor, ahí en valor voy a ingresar el valor del bien. Entonces me estoy diciendo que esta casa vale 200 millones. Entonces eso lo ingreso allí. 200 millones. ¿Qué más voy a ingresar aquí? Aquí también voy a ingresar la moto. Entonces me estoy diciendo que tiene una moto. Tarjeta de propiedad. Entonces aquí la moto.
Y acá pongo la identificación de la moto. Entonces, ¿cuánto me está diciendo que vale esa moto? Me dice que vale 10 millones. Entonces, eso lo ingreso aquí, 10 millones. Ok. Entonces, hasta ahí, ¿cuánto ingresé? 210 millones. Entonces, ¿qué es este total? Si tuviera otros bienes, los colocaría aquí. Como no tengo más, entonces, ¿qué hago? Lo voy aquí ir a patrimonio. Entonces, mira hasta aquí que tengo. Efectivo en moneda nacional, 20 millones. Y tengo activo fijo en moneda nacional, 210 millones. O sea que aquí tengo el total del patrimonio ingresado hasta la fecha de 230 millones. Entonces voy acá y miren que ahora ya ingresé todo el patrimonio, o sea, 230 millones, que es saldo en cuentas de banco, valor de la casa, valor de la moto. Entonces, ya esta primera parte de aquí, el patrimonio, ya estaría ingresado. Entonces, ¿qué hago? Que aquí ya ingresé la parte del patrimonio, pero a pesar que allá decía patrimonio, aquí también ingreso las deudas al lado de acá. Mire, dice deudas o pasivos. Entonces me dice deuda en moneda extranjera, deuda en moneda nacional. Yo ahora acá en los pasivos y dice que tiene un préstamo de libre inversión en Banco Agrario, o sea que esto sería moneda nacional de 20 millones. Entonces, ¿qué hago? Para ingresar el pasivo, lo voy aquí donde dice deudas moneda nacional y aquí me abre para que yo pueda ingresar la información del pasivo. Entonces, ¿qué hago? Copio esta de aquí y lo pego aquí. Entonces, identificación, ahí paso este dato de aquí, que sería la identificación. Concepto, el concepto hace referencia a qué tipo, para este caso puntual de préstamo es un préstamo de libre inversión. Y aquí el nombre sería el nombre de la entidad o el nombre de la persona. Porque yo le puedo ver a una persona jurídica o una persona natural, que en este caso es el banco una persona jurídica, pero yo puedo poner aquí, ejemplo, una deuda que tenía con Juan, con Pedro, etcétera. Aquí el valor voy a poner el valor de la deuda. Entonces, para este caso, la deuda es 20 millones. Listo. Si tuviera otras deudas, las pondría aquí abajo. Para este caso, solo tengo esta deuda. Entonces, ¿qué hago? Como ya ingresé la deuda, el valor de la deuda, entonces yo vengo aquí, lo voy a ir a patrimonio. Entonces, miren que aquí ya me sumó las deudas que yo coloqué. Entonces, aquí ya ingresé mi patrimonio bruto, ingresé mis pasivos. Entonces, ¿qué hago? Bajo y le voy en ir a formulario. Le doy clic aquí. ¿Para qué? Para que me lleve nuevo al formulario. Listo. Entonces, ahí que hizo, miren, aquí en el renglón 29, el sistema ya me sumó el total del patrimonio. ¿Cuál es? El patrimonio bruto, que son 230 millones. ¿Qué son estas sumatorias que tengo aquí? 230 millones. En el que sigue, ya me colocó el valor de las deudas, que para este caso el valor de las deudas era 20 millones de pesos, que lo tengo ahí en el renglón 30, deudas 20 millones de pesos. Y al lado, ¿qué me va a poner? El patrimonio líquido, que son 210 millones de pesos. Entonces, ¿qué el patrimonio líquido va a ser? El patrimonio bruto, que son 230 millones de pesos, menos las deudas, que son 20 millones de pesos. O sea que miren que ese dato el sistema automáticamente me lo está calculando, que me dice renglón 29 menos renglón 30. Listo, entonces hasta ahí ya que ingresé el patrimonio bruto, las deudas y el patrimonio neto o el patrimonio líquido que el sistema automáticamente me lo calculó. ¿Qué sigue ahorita? Ahora vamos a ingresar la información de ingresos y retenciones. En ese caso, lo primero que tenemos que identificar es qué cédulas estamos trabajando. Entonces, en ese caso estamos trabajando la cédula de rentas de trabajo.
¿Por qué rentas de trabajo? Porque esto es una persona que recibe salarios, o sea, es un asalariado. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a calcularle o a depurarle o a sacar la renta líquida cedular de la renta de trabajo. Entonces, para hacer eso, ¿qué hacemos? Le damos clic aquí donde dice renta de trabajo. Si también fuéramos a ingresar información de la renta de capital, entonces le haríamos acá donde dice renta de capital. Si fuera de los no laborales, entonces le haríamos donde dice renta de los no laborales. Si fuese de pensión, ejemplo, le haríamos aquí donde dice cédula de pensión. Igualmente si fuera dividendos y participaciones o si fuéramos a ingresar ganancias ocasionales. Es decir, para ingresar la información, nosotros no le damos clic acá en los cuadritos del en los renglones del formulario, no, le damos clic aquí en estos cuadros que tienen las manitos y él me abre una serie de espacios para que yo pueda ingresar la información o de renglones. Entonces, ¿qué voy a ingresar en este momento? La información de la renta de trabajo. Entonces, ¿qué hago? Le doy clic aquí donde está la manito. Entonces, ¿el qué hace? Él me abre todo este cuadro para que yo ingrese cada dato. Listo, entonces vamos a ir ingresando la información. Entonces, ¿qué es lo primero que ingresamos? Lo primero que ingresamos es esta parte donde dice renta de trabajo, artículo 103. Es decir, aquí vamos a ingresar su salario, sus primas, sus vacaciones, sus cesantías, etcétera, etcétera. Entonces, le damos clic aquí donde dice renta de trabajo y él me va a abrir este cuadro. En este cuadro, yo ingreso la información que tiene que ver con sus ingresos, su retención, el descuento a salud, el descuento a pensión que le hicieron. Si él tiene varios trabajos, ojo acá, entonces en cada uno de estos ingresos, la información del diferente trabajo. Ejemplo, concepto de los ingresos primer empleo o contratante. Entonces, él aquí tiene un trabajo, entonces ya le pidieron el certificado de ingreso y retención de ese trabajo, entonces el ingreso aquí. Pero es que tiene también otro trabajo, entonces le ingresaría acá, concepto de ingresos de segundo empleo contratante. Entonces, para este caso, él tiene un solo empleo, entonces vamos a llenar apenas este de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí donde dice nombre o razón social del primer empleo contratante, aquí vamos a poner el dato de la persona que lo contrató. Ejemplo, Eficonta SAS. Aquí abajo vamos a poner el NIE de la persona que lo contrató. Entonces aquí vamos a poner ejemplo 900 6-7. Vamos que ese es el NIE, ¿cierto? Acá donde dice ingresos por renta de trabajo, dice indique el número de meses del año al cual corresponde el pago. Es decir, aquí vamos a poner la cantidad de meses que él trabajó con esa empresa. Entonces, si trabajó 5 meses en el año, si trabajó 6, en este caso trabajó 12 meses. Entonces, le damos clic aquí y vamos a escoger 12 para indicar que el total de ingresos que vamos a meter aquí al lado corresponde a 12 meses. Listo. ¿Qué información va aquí? Aquí vamos a ingresar el ingresos por renta de trabajo, vamos a ingresar el total del año. Aquí que va, ojo, anoten por allá. Ahí va la totalidad de los ingresos sin tener en cuenta lo de pensión que le hayan pagado consignado en ese año. Entonces, ¿qué va a ir ahí? Ojo acá. Ahí va la sumatoria de pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos más los pagos por prestaciones sociales, que en este que está aquí no está el de cesantías. Las cesantías tienen su casilla aparte para ingresarlo, o sea que ahí vamos a ingresar la sumatoria de los pagos por salario más las prestaciones sociales sin incluir la cesantía. O sea que en ese caso puntual nos da 81 millones, 72 millones más 9 millones. Las cesantías no, porque ella tiene su cuadrito aparte para ingresarlo. Y además, ¿por qué lo tiene aparte? Porque recordemos que la cesantía es renta exenta. Y recordemos también que cuando él nos vaya a calcular el 25% de renta exenta, también necesita ese dato tenerlo aparte. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a poner 81 millones.
¿Qué son esos 81 millones? Son todos los ingresos que él percibió sin tener en cuenta las cesantías. Cuando nosotros ingresemos el valor, nos va a salir este cuadro acá. Entonces nos dice que si en el año 2020 usted fue oficial o suboficial. Esto es para qué? Esto es para él hacer unos cálculos de renta exenta. Entonces yo le voy a decir que ese señor no era oficial. Entonces yo le digo, ¿a qué cojo que no? Entonces cuando lo oí que no me abro otra casilla, recibió bonificaciones por retiro voluntario, no recibió. Entonces aquí le digo que no. Y le doy continuar. Toda esa información que el formulario me está pidiendo, el aplicativo me está pidiendo es para él internamente calcular otras cosas. Listo. Entonces, en este caso, el total de sus ingresos, sin tener en cuenta, reitero, las cesantías, fueron 81 millones. Dice, retiro de cesantía acumulada a 31 de diciembre del 2016. Entonces, si retiré cesantía acumulada a 31 de diciembre del 2016, lo pongo aquí. Si no, eso lo dejo así en blanco. Ojo acá. Cada vez que yo lo doy clic aquí en un cuadro, acá me aparece, aquí donde dice ayuda, me aparece la información de qué voy a ingresar allí. Ejemplo, si yo lo doy aquí en cesantía como la de diciembre 31 del 2016, miren que aquí me aparece esto. El auxilio de cesantía y sus intereses siempre y cuando sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los 6 meses, últimos meses, se vincula a una relación laboral, no sea, O sea que aquí me aparece, digamos, la información que tiene que ver con este cuadro de aquí, con ese renglón específico. Entonces, en ese caso puntual, no realicé retiro de cesantías que estaban acumuladas hasta el año 2016, entonces no pongo nada. Sin recibir gastos de representación, los pongo aquí. Como ejemplo, algunos empleados reciben gastos de representación, entonces lo pondré aquí. En este caso, él no tiene gasto de representación. En este otro voy a poner la cesantía efectivamente pagada o consignada o reconocida en el periodo durante el año grabable 2020. Ese valor de dónde sale, ahí voy a ingresar dice cesantía de intereses de cesantía efectivamente pagada o consignada o reconocida en el periodo. O sea que aquí ¿cuánto hay? 6.720.000, ahí están las cesantías más sus intereses. Entonces estos 6.720.000 es lo que voy a ingresar aquí. Te lo doy clic aquí, voy a poner 6.720.000. Listo. Entonces ahí ya ingresé. Entonces él me dice, sale un cuadro y me pregunta, incluye el ingreso mensual promedio en los 6 meses anteriores al pago, consignación o reconocimiento de la cesantía. Entonces aquí ¿qué va? Aquí va el valor mensual. Entonces, el valor mensual de su salario, ¿cuánto era? 6 millones. Sí. 6 millones. Listo. Entonces, ese valor que yo ingreso ahí de 6 millones, ¿de dónde sale? Mire, es que aquí él tiene, ejemplo, el valor del salario más el 12%. Entonces, ¿cómo saco el valor del salario? Usted escoge este valor que dice pagos por salario o emolumento eclesiástico, que son 72 millones, lo dividen en 12 y ahí ya tienen el valor mensual que él se ganaba. Si esto fuera de 7 meses, un ejemplo que lo hubiera traído, esto lo dividen en 7. Entonces, para este caso puntual, yo que hago estos 71 millones de pesos, los divido en 12 y eso me da 6 millones de pesos mensual. Ese era su salario. Y estos 720.000 pesos que están aquí es el 12% de los intereses de cesantía, que sería 6 millones por el 12%. Les da 720. Entonces, ahí así calculo para ingresar ese valor allá que me pedía del ingreso mensual. Listo, entonces aquí que ingresé, ya ingresé lo de cesantía. Listo, ¿qué más sigo ingresando? Entonces bajo y aquí me está diciendo aportes obligatorios por salud. Aquí voy a ingresar el pago de salud de todo el año que les contaron, el total que les contaron de salud en todo el año. Ese dato donde ese dato está acá. Entonces dice aportes obligatorios por salud, 2.880.000. Ese artículo lo voy a ingresar aquí, 2.880.000. Listo, ¿qué más me dice?
Aporte obligatorio a fondo de pensión y solidaridad pensional, primer empleo. Entonces aquí voy a ingresar cuánto les contaron en todo el año por pensión. Sería 3.600.000. Entonces este dato lo pongo aquí. 3.600.000. Listo. ¿Qué más me dice? Aporta a cuenta AFC. Si él tuviera aporte, si hubiera realizado durante el año aporte a cuenta AFC, lo pondría aquí. Para este caso puntual, él no realizó aportes a cuenta AFC. ¿Qué más me pide? Dice, retención en la fuente a título de renta práctica por el primer empleo. Entonces, ese dato que me está pidiendo aquí es este. Valor de la retención en la fuente por renta de trabajo y pensión. 720.000. ¿Qué fue las retenciones que le practicaron durante el año? 720.000. Listo, ese dato lo ingreso aquí, donde dice retenciones en la fuente. Ok. Listo, entonces, hasta ahí, ¿qué he ingresado? Hasta ahí ya ingresé la información de aquí, del certificado de ingreso y retenciones. Ingresé los salarios, más sus prestaciones sociales, o sea que aquí hay prima y vacaciones. Ingresé las cesantías, ingresé el total que les contaron en el año por salud, ingresé el total que les contaron en el año por pensión e ingresé el total de retenciones que le aplicaron durante el año. Digamos que toda esta información de aquí, del certificado de ingreso y retenciones, ya la ingresé acá. Entonces, ¿qué hago? Cuando ya ingresé toda esta información que va aquí, bajo al final. Mira que aquí ya me muestra el resumen del total de sus ingresos, de sus cesantías, de lo de salud, de lo de pensión, de la retención. Entonces, bajo hasta aquí y lo doy aquí donde dice ir a rentas cedulares. ¿Para qué? Para que me traiga de nuevo acá. Entonces, mira acá qué está haciendo. Aquí me colocó el total de los ingresos. ¿Qué es el total de los ingresos? Ahí va a estar lo de sus salarios, lo de todas sus prestaciones sociales. Y acá miren que dice deducciones imputables. Ese dato que está ahí yo no lo he ingresado. Ese dato automáticamente el sistema, de conformidad a la información que yo ingresé, ya me está calculando la deducción del dependiente económico. Miren que yo le dije al sistema, vea, yo sí tengo un dependiente. Mi dependiente económico es mi hijo que tiene 18 años y mire que ya ahí automáticamente el sistema de conformidad a esos datos que yo metí y a la información que yo metí sobre mis ingresos ya me está calculando el valor de la deducción del dependiente económico. Ahí me lo está haciendo de forma automática. O sea que esos 8.772.000 sería la deducción del dependiente económico. ¿Qué dice la norma? Que va a ser hasta el 10% de los ingresos totales. Entonces, mire, si usted coge eso que dice renta de trabajo allá, que son 87.720.000, y le saca el 10%, le va ese valor que está allí, que es la deducción del dependiente económico. Ya el sistema automáticamente lo hizo. Listo. Entonces, ¿qué más hago? Como aquí no tengo que ingresar más información, entonces lo voy aquí ir a formulario. Si tuviera alguna otra información para ingresar, ejemplo, renta de trabajo, honorario y compensaciones de servicios personales o ingresos no constitutivos de renta, ejemplo, si yo lo doy clic aquí, él me va a traer los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que tienen que ver con el pago de salud y pensión. Mire, esta sumatoria aquí, ¿qué le está haciendo estos 6.420.000? Es lo que yo ya ingresé por allá, donde yo le dije, vea, el total que me contaron de salud fue esto y el total que me contaron de pensión fue esto. Entonces, mira que aquí el sistema ya lo está tomando en cuenta. Aquí es una vez. Ok, entonces lo voy acá, ir a rentas celular. Entonces, si tuviera otros conceptos para ingresar, lo ingresaría por aquí, pero no tengo más. Entonces, como no tengo más concepto aquí para ingresar, lo voy aquí ir a formulario.
Entonces, mire, cuando yo le digo ir a formulario, mire que aquí en los ingresos brutos ya el sistema me trajo esa información. Y aquí donde dice ingresos no constitutivos de renta, mire que ya me trajo esa información. ¿Cuál es eso? Eso es, la sumatoria es los descuentos que le hicieron al contribuyente de salud más los descuentos que le hicieron por pensión. ¿Que esa información dónde está? Es la información de aquí que ingresamos, que eran 2.880.000 más 3.600.000. Eso nos da 6.480.000, que es el valor que tenemos aquí. Costo y gasto procedentes no aplica. Para este caso aquí las rentas de trabajo. Entonces se renta líquida. Y acá, donde dice otras rentas exentas, ya el sistema me calculó las rentas exentas. Entonces, ahí que hizo el sistema. Aquí el sistema me está trayendo lo que son las cesantías, los pagos de cesantía, que son renta exenta, más el 25%, más me calculé el 25% de renta exenta. O sea que estos 23.157.000 corresponden a el valor de la cesantía más el cálculo del 25% de la renta exenta que el sistema realizó. Y esto que dice, otras deducciones imputables es la deducción por el dependiente económico. O sea que el sistema automáticamente me va calculando de conformidad a la información que yo haya ingresando. Entonces, para el caso de este 25%, ¿el que hizo? Cogió los ingresos, le restó los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, le restó la renta exenta que tiene que ver con cesantía, le restó las otras deducciones y el resultado le sacó el 25%. Eso más o menos, eso les da 16 millones y pico. Entonces, ese valor que sería el 25% de la renta exenta, se lo sumó a la otra renta exenta que ya teníamos, que era el pago de las cesantías. O sea que aquí tenemos 6.720.000, que sería la renta exenta por concepto de cesantía, más 16.437.000, que sería el 25% de renta exenta, que se lo calcula internamente de conformidad como está en la norma internamente, que fue lo que les di hace un momento. Listo. Entonces aquí que tenemos que la renta exenta o deducciones imputables es 31 millones de pesos 929. ¿Qué eso qué es? Eso que tenemos ahí es la suma de las rentas exentas, el total de las rentas exentas más el total de las deducciones. Eso nos da 31 millones de pesos 929.000. Y la renta líquida ordinaria son 49 millones de pesos 311.000. Que eso es a los ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, menos las deducciones, menos las rentas exentas. Digamos que aquí está haciendo la depuración o está calculando la renta líquida ordinaria, este valor de aquí. Ok. ¿Qué más nos falta por ingresar? Nos falta ingresar todavía lo que tiene que ver con este dato de acá. Este dato todavía nos falta ingresarlo de acá arriba. Ejemplo. Este dato es del anticipo de renta año grabable 2020, todavía no lo hemos ingresado. Entonces este dato nos falta ingresarlo. ¿Dónde lo ingresamos? Ojo acá. Entonces nosotros pasamos acá a esta sección del formulario. Vamos bajando aquí donde dice liquidación privada. Y miren que aquí en la parte donde dice liquidación privada, él ya me calculó el valor del impuesto. Entonces aquí, general y pensión, ya me calculó el valor del impuesto. Entonces, el que hizo, llevó ese valor allá en renta líquida ordinaria, lo llevó a la tabla y calculó ya aquí el impuesto. Que el impuesto neto de renta hasta ahorita es 1.995.000. ¿Qué más me trajo acá de conformidad a lo que yo ingresé? Acá me está trayendo en el renglón 133 el valor de las retenciones que yo coloqué allá. Y automáticamente aquí ya me calculo el anticipo de renta el año siguiente. Pero ¿qué me falta ingresar de conformidad a la información que tengo acá?
me falta ingresar el anticipo de renta del año grabable 2020, es decir, el anticipo que él pagó cuando presentó su declaración de renta del año 2019, que este valor él se lo descuenta en la declaración del año 2020. ¿Eso cómo lo ingresamos? Para ingresar ese valor, le damos clic aquí donde dice liquidación privada. En la manito que está aquí donde dice liquidación privada. Le damos clic aquí. Cuando leemos ahí, él no abre este cuadro. Este cuadro que está aquí nos muestra el proceso, el procedimiento que él realizó para calcular el anticipo. Pero ¿dónde voy a ingresar ese dato que necesito, que es el anticipo de renta por el año grabable 2020? Lo ingreso aquí. Ojo acá. Además, hay que puede ingresar. Si yo tuviera saldo a favor, ejemplo, sino que acá es 0. Si yo tuviera saldo a favor por el año grabable 2019, ese valor lo ingresaría aquí arriba. Entonces dice, saldo a favor año 2019. Como no tengo, aquí no ingreso nada. Y después dice, anticipo de renta por el año grabable 2020. Ese sí lo tengo. Entonces, ese lo ingreso aquí. ¿Cuál es ese valor? Mi anticipo de renta por el año grabable 2020 fueron 422,000. Ese dato lo ingreso aquí, 422,000. Listo. Entonces, hasta ahí ya ingresé toda la información. Lo que me muestra aquí abajo es la información que él tomó para calcular el anticipo. Entonces, la norma me dice que el anticipo lo calculo de 2 formas y el que sea menor, el valor que me menor, es el que voy a tomar como anticipo. Entonces, en este caso, ¿y ese anticipo cuál va a ser? ¿Para qué va a servir? Para que cuando haga la declaración del año siguiente me lo resto. Digamos que este 422 fue el que calculé el año antepasado, 2019, que la presenté en 2020 y ahorita me lo voy a descontar en esta del 2020, que la voy a presentar ahorita en 2021. Entonces, mire qué pasa aquí. Impuesto neto de renta, esto lo ingresé cuando ingresé los datos del declarante. Entonces, la norma que me dice, entonces, el impuesto neto de renta del 2019 más me trae el impuesto neto de renta del año 2020. Procedimiento 1, entonces, suma estos dos. Después que suma estos dos, como es la tercera vez, entonces le aplicaría la tarifa del 75%. Entonces, suma estos dos, le saca el 75% y le resta las retenciones. Digamos que el primer procedimiento, ustedes van a tener dos. Ese es uno. ¿Cuál sería el otro? Coge el impuesto neto de renta de este año, o sea, 2020, le saca el 75% y le resta las retenciones. Entonces, ¿qué vino a pasar? Que cuando el sistema calculó la opción 1, el anticipo le dio 776,000. Y cuando calculó la opción 2, el anticipo le dio 968,000. Entonces, el sistema automáticamente, ¿cuál toma para hallar el formulario? El que sea menor entre estos dos. Entonces, como el que fue menor fue 776,000, automáticamente es el que toma aquí para llevarlo al formulario. Entonces, yo le doy aquí en ir al formulario. Después que ingrese este valor acá, le doy clic aquí donde dice ir al formulario. Entonces, miren que aquí ya me agregó ese valor que yo le coloqué, 422,000, que era el anticipo de renta del año grabable anterior. Entonces, cuando yo ya pongo este valor aquí, ¿qué hace el sistema? El sistema automáticamente me calcula. Entonces voy a tener acá Entonces, ¿qué voy a hacer siempre? Ojo acá con lo que voy a decir. Yo siempre debo verificar los datos. ¿Para que si hay algún dato que no era o algo, entonces yo qué hago? Entro y ese dato lo modifico. Entonces, ojo acá. Digamos, coloco un dato para que hagamos ese proceso. Un dato diferente. Ejemplo, ¿qué datos coloqué diferente para que sepan cómo lo hace? Ejemplo, este dato de aquí. De las retenciones, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a pasar? Yo digo, este no era. Entonces, si ese dato que usted puso que ahí que no era,
usted no tiene que entrar a modificar todo, no. Simplemente se va ya donde dice ese dato y lo modifica y el sistema automáticamente le cambia lo que haya que modificar. Ejemplo, miren que aquí yo ya tengo el anticipo, que para efecto del anticipo me tomó este dato. Y también para efecto de impuesto me tomó este dato de aquí. Entonces digo, ay, no, ese no era el valor de la retención. Tengo que volver a calcular todo de nuevo. No, simplemente, ¿qué hace? Miren aquí, miren que aquí me están dando anticipo 776 y miren que aquel impuesto me está dando 1629. Entonces yo tendría que modificar todo esto. No, simplemente hacen lo siguiente. Se vienen acá y digo, bueno, las retenciones van en renta de trabajo. Por aquí las metí. Entonces, ¿yo qué hago? Abro aquí, ojo acá, y me vengo aquí donde dice renta de trabajo y subo acá y digo, ay, no, ese dato no era. Entonces, ¿qué hago? Aquí le doy clic y lo voy a modificar. Miren acá. No, yo puse 720, no era 720, era 750. Ah, no, fácil. Entonces, vienen aquí y ponen 750. Un ejemplo. Que hubiera sido ejemplo, cualquier otro dato, el del aporte a pensión, el del aporte a salud, cualquier dato, usted simplemente va, modifica el dato y el sistema le va a hacer todo de nuevo. Le recalcula automáticamente esto. Entonces, mire, que acá ya me recalculó. Entonces, yo le doy a ir renta celular. Entonces, la pregunta sería, ¿tengo que ir de nuevo a recalcular cosas? No. ¿Tengo que volver a ingresar otra información? No, simplemente modifica el dato que usted necesita y el sistema automáticamente le va a recalcular todo. Entonces, ¿aquí qué hago? Digo, bueno, me voy acá donde dice bajo, donde dice ir a formulario y miren que acá automáticamente el sistema que hizo me recalculó todo. Mire que me recalculó el anticipo automáticamente. Y yo no tuve que ingresar acá ningún otro dato. Entonces, mire que aquí el que hizo, como este valor ya va a ser mayor, entonces mira que él me está recalculando. Entonces, aquí, ¿cuánto me están? Los 746. Lo hice de forma automática. Y acá, el valor del impuesto, mire, y automáticamente también ya me sumó y me restó. Entonces, ese detallito ahí, ¿para qué? Para que tengan muy presente que cuando ustedes terminen de hacer todo aquí, no, no, ya está bien, no, revisan la información y solamente si hay un dato que ingresaron que no era, ese dato lo ingresan el dato correspondiente y listo. Entonces, en este caso, vamos a hacer una revisión general, digamos, para ese caso puntual era ese dato, pero no obstante, ustedes revisan aquí todo. Entonces, yo me vengo y digo, bueno, patrimonio bruto, me vengo acá, digo, bueno, el patrimonio bruto, 230, así sí es ese, vengo acá y digo mi pasivo, entonces tengo aquí pasivo 20 millones, me vengo y digo, si es ese, aquí, mira, aquí lo tengo, 20 millones, me vengo acá en los ingresos, entonces ya los ingresos ya verificados, porque teníamos 72 millones, más 9, más 6, 7, 20, ya lo es salud y pensión, también ya verificado, que se lo tenemos aquí, la sumatoria de los dos, aquí, de total ingresos, aquí, que sería esto, la sumatoria de estos tres, total ingreso. El que sigue, salud y pensión, sería la sumatoria de estos dos, salud más pensión. Retenciones, ojo acá, retenciones, me vengo acá a la esquina y bajo aquí, y entonces verifico retenciones aquí. Entonces, esta parte ya verifica, entonces subo a seguir verificando. Entonces, por acá tengo otro dato que es el de anticipo de renta año grave 2020, que sería este. Bajo aquí y verifico aquí, anticipo de renta año grave anterior. Entonces, que es el que calculé el año anterior, que me lo resto este año. Entonces, aquí. Entonces, listo, ahí que ya hice mi verificación. Entonces, ya sé que toda la información, tal cual como la tenía acá, ya la ingresé. Entonces, siempre importante hacer verificaciones. Hagan sus 2 verificaciones como mínimo.
Hacen la primera, y hacen la otra, listo. Ya pueden ir chuleando también aquí cada tico que van verificando. Cuando ya hagan la verificación general, entonces digo, no, hasta ahorita pues considero que está bien, no hay ningún dato diferente, todo lo ingresé bien. Entonces ahí tendría ya la declaración realizada, elaborada, el borrador, primo, suba a la página de la DIAN y listo. ¿Qué viene a pasar acá? Que en el caso de este contribuyente, el total impuesto a pagar que leyó fue 1.569.000. O sea que en el caso de esta declaración le dio impuesto a pagar, teniendo en cuenta todo el proceso y el procedimiento. Entonces, ahí que yo hago, le doy acá en archivo y le doy aquí en imprimir. Cuando yo lo doy en imprimir, ¿qué hace el sistema? El sistema me va a imprimir 2 hojitas. ¿Cuáles son las 2 hojitas que me va a imprimir? Él me va a imprimir esta primera hoja de la declaración y esta otra segunda hoja del resumen. Todos los cuadros que yo abrí no me lo imprime. Es decir, que a mí me va a quedar, ya una vez yo lo imprima, me va a quedar así. Entonces me va a quedar aquí ya el resumen de la declaración y acá me va a quedar el resumen de lo que tiene que ver con el cálculo de la renta exenta. Entonces tengo renta exenta de lo de cesantía, renta exenta del cálculo del 25%, total renta exenta. Tengo también por acá lo que es las deducciones, ejemplo, aquí la del dependiente económico, que estas que están acá es las que están, digamos, resumidas acá arriba. Y aquí está, renta exenta, la sumatoria de la renta exenta de cesantía más lo que tiene que ver con el 25%. Y acá la deducción del dependiente económico. Si tuviera otra renta exenta me la sumaría aquí, si tuviera otras deducciones me lo sumaría acá. Y ahí ya tendríamos elaborado nuestra declaración de renta año grable 2020 de persona natural. Muchas gracias.